Ya. Entonces, ahora nos toca continuar con las clases teóricas donde hemos estado viendo los fundamentos principales de los análisis que vamos a estar realizando. La clase anterior, entonces, vimos una introducción al área de la filogeografía, y ahora vamos a ver un poco más en detalle algunos índices y cómo estudiamos estructura poblacional, etc. ¿Ya? Así que esta clase... no sé. Entonces, vamos a ver índices de diversidad genética, o sea, una serie de índices que nosotros solemos realizar, ¿ya? Y que nos van a estar dando información. Muchos de ellos son análisis relativamente sencillos, pero que nos van a estar otorgando importante información respecto a el estado en que se encuentra nuestra población. Un primer concepto que ya lo hemos visto o lo hemos mencionado anteriormente, yo me imagino a lo mejor en clases de evolución, no sé, ya lo hemos mencionado, es el concepto de deriva génica, una de las 4 fuerzas, ¿no es cierto?, que van a tener impacto en la variabilidad genética de la población. La deriva génica es un concepto que nace a partir de la teoría neutralista de Kimura. Lo vimos también cuando hablamos de reloj molecular en la clase pasada, ¿ya? Y hablamos un poco de la teoría neutralista de Kimura. Ahí mencionamos el concepto de deriva génica. Este es un concepto muy importante, por eso es importante, en el fondo lo vuelvo a mencionar, y la idea es que es bastante claro a qué se refiere, ¿ya? Porque vamos a estar constantemente, ustedes van a estar constantemente cuando estén trabajando con poblaciones genéticas, este concepto. Y se refiere entonces a esta fuerza evolutiva que actúa cambiando las frecuencias alélicas de las especies a lo largo del tiempo, ¿ya? Y es un efecto estocástico que es consecuencia del muestreo aleatorio en la reproducción y de la pérdida de algunos alelos por azar y no por selección natural. La deriva génica entonces es bastante sencillo, ¿no? Que en las poblaciones naturales van a haber algunos individuos que van a reproducirse, otros que no, por causas X, y entonces los alelos o las variantes genéticas ¿no es cierto?, que tienen los individuos que se reproducen van a pasar a la siguiente generación, y los que no, obviamente, ¿no es cierto?, se van a perder. Lo importante de la deriva génica es que es un proceso estocástico. Eso quiere decir que no hay ninguna razón especial para que un individuo, dijéramos, traspase sus genes a la siguiente generación mientras otro individuo no. ¿Ya? En ese sentido, este diagrama es bastante claro. Tenemos ¿no es cierto?, unos escarabajos, y casualmente pisan algunos, entonces obviamente esos que fueron pisados, ¿no es cierto?, no van a poder dejar descendencia y así se van a ir perdiendo. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, como se trata de un cambio aleatorio o una fuerza aleatoria, lo que suele ocurrir, ¿ya?, es que las variantes alélicas que están más presentes en la población van a tener más probabilidad de traspasarse a la siguiente generación versus las variantes que están menos presentes, porque es un tema de probabilidad, es un tema probabilístico, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir, lo que va a hacer la deriva génica a lo largo del tiempo es que va a aumentar la pérdida, o va a hacer que se pierda, mejor dicho, los alelos menos frecuentes que nosotros vamos a encontrar en una población, ¿ya? Es importante, en ese sentido, recalcar, ¿no es cierto?, que este es un efecto azaroso, contrario a la selección natural. Ya la selección natural, ¿qué nos dice? Nos dice que va a haber un cambio genético que va a producir una ventaja
de un individuo frente al resto, y gracias a ese cambio genético, entonces ese individuo va a tener más probabilidad de dejar descendencia que los otros. Esa es la selección natural. La deriva génica vendría siendo como esta fuerza opuesta, ¿no? Porque solamente por el azar, entonces, van a haber ciertos alelos que se van a perder, evidentemente los alelos menos frecuentes, por una cosa probabilística, tienen más probabilidad de perderse, lo cual, como es azaroso, no quiere decir necesariamente ya que se vayan a perder siempre alelos menos frecuentes. Bueno, la deriva génica entonces lo que va a ir haciendo es perdiendo los alelos menos frecuentes. Va a ir dejando obviamente los alelos más frecuentes. ¿Y qué es lo que va a ir pasando a lo largo de las generaciones? Va a ir disminuyendo la diversidad genética de la población. Única y exclusivamente si nosotros tuviéramos una población donde, por ejemplo, solo existiera la deriva génica. Bueno, otra manera de verlo, ¿no es cierto? O también se le puede decir que la deriva génica podemos catalogarla como el equivalente evolutivo del error de muestreo. ¿Ya? Nosotros podemos partir con una población inicial que puede tener la misma cantidad de variantes alélicas, o suponiendo que tenemos una población que tiene 2 variantes alélicas y ambas están en un 50 y 50, en ese sentido también este diagrama es bastante bueno, porque nosotros tenemos una bolsa, ¿no es cierto?, con pelotas de 2 colores y sacamos al azar. Es muy poco probable que nosotros saquemos 50 y 50, ¿ya? Aunque la bolsa tenga 50 y 50, probablemente vamos a sacar más de una que de otra, por una cosa probabilística. Y así, a lo largo de las generaciones, ya esa probabilidad de que nosotros tomemos entonces, dijéramos, las pelotitas que son más frecuentes, va a ir aumentando a lo largo de las generaciones. Y de esa manera, entonces, se va a ir cambiando ya la probabilidad. Y bueno, entonces la deriva génica supone ya que como nosotros vamos a ir eliminando, dijéramos, los alelos menos frecuentes a lo largo del tiempo, quiere decir que si nosotros seguimos, o la deriva génica sigue actuando en el tiempo, vamos a terminar teniendo una población homogénea, donde vamos a ir perdiendo la variabilidad. Ahora esto no ocurre, obviamente. Ya las poblaciones siguen siendo diversas, entonces evidentemente existe una fuerza evolutiva que se opone a la deriva génica, que es la mutación. Ya las 4 fuerzas evolutivas entonces son selección natural, deriva génica, mutación y migración o flujo genético. Entonces, la mutación vendría siendo la fuerza, dijéramos, evolutiva que se va a oponer a la deriva génica, porque mientras la deriva génica está haciendo que se eliminen los alelos menos frecuentes, por mutación van apareciendo al mismo tiempo alelos que en el momento que aparezcan, ¿no es cierto?, van a ser muy poco frecuentes. Entonces, de esta manera, en la medida de que la deriva elimina alelos nuevos, la mutación crea alelos nuevos. Entonces, las poblaciones reales en realidad nunca llegan, bueno, podrían llegar por otras razones, ¿ya? Pero si tenemos una población en equilibrio, recordamos que la mutación es un proceso natural fisiológico de todos los seres vivos, todos. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo siempre se van produciendo mutaciones. Entonces, en la medida que la deriva génica, ¿no es cierto?, va eliminando alelos, la mutación, que es un proceso natural que ocurre siempre, va produciendo nuevos alelos. ¿Ya? Entonces, las mutaciones, como es un proceso fisiológico, las mutaciones van a ir apareciendo a una tasa constante, que ya lo discutimos, no es tan así, pero igual independiente de la tasa a la que aparezcan, las mutaciones sí siguen apareciendo. Entonces, este proceso va a revertir ya la pérdida de diversidad producida por la deriva. Y vamos a tener que, si supuestamente tenemos una población ideal, lo suficientemente grande y con las mismas probabilidades de reproducción, ya se dice que ambas fuerzas se anulan porque entonces que la población entra en un equilibrio de mutación deriva. ¿Ya? Esto hace que la diversidad genética se mantenga constante, que no es lo mismo
a que no se puedan modificar las frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas se van a ir modificando en la población, ¿ya? Porque puedo yo perder ciertos alelos y ganar otros. Lo importante es que la diversidad genética de la población se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Esto es si nosotros tenemos una población ideal, ¿ya? Suficientemente grande. Obviamente, las poblaciones reales están lejos de ser poblaciones ideales, lo que hace que las poblaciones naturales, entonces, la diversidad genética no se mantenga constante, porque van a haber otros factores que van a estar afectando a la población, ¿ya? Y que pueden hacer, por ejemplo, no sé, un cuello de botella, donde hay una eliminación muy importante, o una eliminación importante de una gran cantidad de población. Entonces va a ser que nosotros, ¿cómo se dice? Perdamos una gran cantidad de diversidad, pues. Entonces, ¿ya? Pero esto es para que lo tengan presente. Bueno, el efecto producto de que las poblaciones reales están lejos de ser poblaciones ideales, ¿ya? En poblaciones reales, el efecto de ambas fuerzas va a ser más visible en poblaciones pequeñas que en poblaciones muy grandes. Tienen que imaginarse todo esta cosa como, ¿no es cierto?, de probabilística, ¿no? Que no va a ser lo mismo si yo tengo una bolsa con 10 pelatitas que si tengo una bolsa con 100. ¿Ya? La probabilidad de que yo afecte, ¿no es cierto?, es sacar 2 pelotas en una bolsa contengo 10, a la variabilidad genética de esa bolsita, a que una que tenga 100, no va a ser igual, ¿ya? Entonces, evidentemente, cuando nosotros tenemos poblaciones pequeñas, o que pueden ser pequeñas, existen otras razones, o sea, una de las razones por las que podemos tener una población pequeña es que ya había un cuello de botella, pero no es el único, no es la única razón. Podemos tener poblaciones que son establemente pequeñas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, porque viven en zonas, no sé, donde no es posible tener aumentar el tamaño de la población. Nosotros podemos verlo incluso con población humana, ¿no es cierto? Poblaciones cazadoras recolectoras, que no sé, que viven en la Patagonia, que viven en el Amazonas en general, tienen tamaños estables pequeños. No es lo mismo si tenemos una población andina, donde, por ejemplo, están asociados a la agricultura, que permite mantener entonces tamaños poblacionales mayores. ¿Ya? En poblaciones pequeñas, entonces, la deriva génica va a tener un efecto mayor, ¿ya? En cuanto en cambiar, dijéramos, la variabilidad. Y bueno, y existen dos principales, ¿cómo se dice? Causas, que obviamente, como les digo, no son las únicas, de que nosotros tengamos poblaciones pequeñas que van a afectar o que pueden, o que van a afectar la variabilidad de estas poblaciones. Por un lado, también hemos hablado mucho de ambas dos, me imagino que también lo han visto en otro curso, ¿ya? Pero como recordatorio, el cuello de botella y el efecto fundador. El cuello de botella se produce cuando el tamaño de una población se ve reducido en una generación o en pocas, ¿ya? Va a afectar la variabilidad genética, haciendo que se pierdan entonces, cuando nosotros tenemos un cuello de botella, los alelos menos frecuentes. El efecto fundador, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con América Latina, con la población, con la migración original de América Latina? El efecto fundador sucede cuando se inicia una nueva colonia a partir de unos pocos miembros de una población original. En realidad, podríamos decir que toda la migración humana, ya a partir de África, son sucesivos efectos fundadores. Igual nosotros no podemos saber a ciencia cierta si hace, no sé, 60.000 años, cuando salían o cuando iban pasando de un lugar a otro, se movía todo el grupo,
o no se movía todo el grupo, ¿ya? Obviamente nosotros no sabemos. Lo que sabemos es que es probable, ¿ya? De que no se haya movido todo el grupo y haya habido, ¿no es cierto?, un grupo más pequeño que sale y que se mueve hacia otro lugar. Y eso obviamente, si nosotros tenemos un grupo de 100 y sacamos 20, obviamente la probabilidad de nuevo de que dentro de esos 20 esté el muestreo como ideal de la población y mantenga la misma variabilidad es poco probable. Entonces, es más probable, ¿no es cierto?, que vayan a haber menos alelos en esos 20 individuos, y de tal manera entonces nosotros vamos a ir perdiendo variabilidad en la medida de que la migración va avanzando y que entonces el efecto fundador se va haciendo cada vez más patente. Nosotros lo podemos visualizar, por ejemplo, cuando estudiamos población americana. Población americana es el último continente ya en ser poblado hace entre 25.000 años, 20.000 años, ahí ustedes tendrán, hay algunas diferencias, discrepancias con respecto a la edad, pero independiente de eso, sí es el último, sabemos que es el último continente en ser poblado, ¿ya? Y si nosotros vemos la variabilidad genética de la población americana, más allá de la pérdida, ¿ya?, de variabilidad producto del proceso de colonización, que eso también hay que tenerlo presente, porque ahí la población americana, dijéramos, ha sufrido estos dos procesos de manera muy grande. El efecto fundador, al ser el último continente, o hacer la última población en entrar a un continente nuevo, y por otro lado, el genocidio que ocurre con la colonización, donde el 90% de la población original es exterminada. Entonces, evidentemente, la población americana sufrió un cuello de botella muy importante, con la consiguiente pérdida de la variabilidad que eso va a tener, ¿ya? Y hay otra cosa que tampoco debemos olvidarnos, y es que la migración va a afectar, obviamente, las frecuencias génicas también. Obviamente las 4 fuerzas evolutivas van a afectar las frecuencias génicas de una población, ¿ya? Y van a haber algunas, y ustedes van a encontrar que van a haber algunos profesores o mejor dicho, ¿no?, algunos científicos que van a decir, bueno, algunas fuerzas tienen más importancia que otras, siempre se menciona o se estudia harto cuál es la importancia de la selección natural, por ejemplo, en la variabilidad genética, ¿ya?, etcétera. Sin embargo, la migración, y cada vez más, ¿ya?, la migración es una fuerza evolutiva muy importante. ¿Por qué? Porque va a ingresar variantes genéticas nuevas en una población, ¿ya?, de una manera sencilla, podríamos decir. Entonces, obviamente, eso también va a estar afectando poblaciones aisladas versus poblaciones, por ejemplo, que están, ¿no es cierto?, donde hay mucho flujo génico. Bueno, entonces, yendo más en detalle de la teoría neutralista, la teoría neutralista, toda esta, dijéramos, eh, esto, esta, ¿cómo podríamos decir?, las hipótesis genéticas, etcétera, se basan, ¿no es cierto?, en imaginar una población ideal y posterior a eso, entonces, darle ciertas características a esta población. Obviamente después nosotros vamos a saber que esta población ideal, o mejor dicho, que las poblaciones reales están lejos de ser poblaciones ideales, ¿ya? Pero de todas maneras es una manera de partir para poder hacer, digamos, la matemática, o poder, ¿cómo podríamos decir?, derivar la matemática que va a dar cuenta de determinados índices, etc. Entonces la teoría neutralista de Moto Kimura dice que una población en equilibrio y mutación deriva, ¿ya? Esta población va a tener
todos los individuos van a tener la misma probabilidad de dejar descendencia, el tamaño poblacional va a ser constante y las mutaciones van a ser neutras y van a aparecer a tasa constante. Esas son ya las características de una población que va a estar en equilibrio y mutación deriva, esta población ideal. ¿Ya? Si nosotros tenemos una población así, Moto Kimura dice entonces que el nivel de polimorfismo de esa población va a depender de su tamaño y de la tasa de mutación. ¿Ya? Aquí tenemos una formulita, se las pongo, no se las voy a preguntar ni nada. ¿Ya? Pero simplemente a partir de, en el fondo, de dónde sale esta ¿no es cierto? Esta fórmula, son fórmulas bastante sencillas, ¿ya? Entonces, claro, en el fondo, siempre y cuando nosotros tengamos una población ideal donde se cumplen estas tres características, ¿ya? Y entonces el nivel de polimorfismo de la población, ¿ya? Va a depender de su tamaño y su tasa de mutación. Bueno, acá ya vamos a tener un problema ya cuando vemos, cuando ya nos estamos dando cuenta de que podemos tener un problema, porque a pesar de que sea muy sencilla esta fórmula, incluye la tasa mutacional. Ya está, vamos a hablar también un poquito más en detalle al final de la clase. La tasa mutacional. Y tenemos un problema porque no sabemos cuál es la tasa mutacional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el N efectivo, podemos hacerlo a través ya de la heterocigosidad o nivel de polimorfismo que se le llama, más la tasa mutacional, por ejemplo. El problema es que no tenemos la tasa mutacional. Entonces la tasa mutacional igual es un factor que deberíamos tenerlo, se supone. Lamentablemente no lo tenemos. ¿Ya? Y bueno, eso genera bastantes problemas en estos análisis estadísticos. Como les digo, lo vamos a ver, ustedes lo van a ir viendo con más detalle, no solamente a este nivel, dijéramos, sino a otros niveles incluso cuando nosotros estamos haciendo cálculos, porque tenemos que escoger una tasa mutacional. Y el problema es que no sabemos a ciencia cierta cuál es. Evidentemente, usar una tasa mutacional u otra va a tener consecuencias en nuestros resultados, en nuestros datos. Ya, estadísticas entonces para caracterizar, bueno, existen distintos, como les decía, estadísticos que sirven para caracterizar la variación del ADN, ¿ya? Existe una gran cantidad de índices ya que permiten visualizar la diversidad del ADN. Sin embargo, dentro de los más usados está la diversidad protípica, la diversidad nucleotídica. ¿Ya? El teta, en realidad yo antes se lo mencionaba, ahora no se lo voy a mencionar porque en realidad no es un estadístico que se usa. ¿Ya? Y al final, pensando yo más que nada, preferí hablar más de el N efectivo, ¿ya? Que este estadístico que en realidad ya no lo ocupamos en realidad para hacer, para describir nuestra población. Y dentro de estos índices de diversidad estándar, que les digo son bastante sencillos, nosotros los vamos a usar para, los vamos a hacer con el Arlequín, ¿ya? Tenemos el número de sitios polimórficos, el número de haplotipos y el número de promedios de diferencias entre dos pares de secuencias, ¿ya? Ambos, bueno, el número de sitios polimórficos y el número de haplotipos lo podemos obtener contando en realidad, ¿ya? Entonces, simplemente tenemos un set de secuencias, obviamente no es necesario que lo hagamos a mano, ya porque existen programas que lo hacen, pero simplemente el número es simplemente tomar ya la cantidad de sitios que hay presentes o sitios variantes en nuestros individuos, en todos nuestros individuos. Después tenemos el número de haplotipo, ¿ya? El número de haplotipo es exactamente, o sea, como lo dice, dijéramos, es la cantidad de distintos haplotipos que yo voy a tener en una población, y después tenemos el número promedio de diferencias entre dos pares de secuencias, ¿ya? Esto también lo podríamos hacer, dijéramos, el cálculo a mano, pero obviamente no lo hacemos porque es un poquito más complejo. Se trata de que nosotros vamos a tomar dos secuencias,
o 2 individuos de nuestra población, y vamos a comparar y vamos a ver cuántas diferencias hay entre esos dos. Obviamente este K es un promedio de todo, entonces cada individuo se compara con todos los otros. Bueno, entonces con este individuo tiene 2, con este individuo tiene 8, con este individuo... Eso nos va a estar dando una... y este es un estadístico que es bastante interesante, nos va a dar bastante, nos puede dar, ¿cómo se dice? Bastante información, por ejemplo, con respecto a la profundidad temporal de las poblaciones. O, por ejemplo, los tamaños poblacionales de las poblaciones. ¿Ya? En una población muy grande, que está en expansión, por ejemplo, yo voy a encontrar una frecuencia más alta, ¿ya? De individuos que tienen pocos cambios entre ellos. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la población africana, ¿ya? El K de la población africana va a ser mucho más alto porque ha tenido mucho más tiempo para que dos individuos acumulen mutaciones entre ellos. Entonces, si yo tomo dos secuencias, entonces en vez de, no sé, 4, voy a contar 12, por ejemplo, entre una población. Eso está relacionado, por ejemplo, con el tiempo de divergencia. Otros índices que son muy importantes son los índices de diversidad molecular. Profe, tengo una duda de la diapo anterior. Sí, cuéntame. Que tengo una duda con el tema de los haplotipos, porque cuando estábamos haciendo como el avance para la entrega final, ¿Ya? el haplotipo aparece como un conjunto de mutaciones que como que diferencian a cada haplotipo, Claro, o la presencia de esas mutaciones. ¿Cómo claro. uno puede saber si esas mutaciones, como que me genera la duda de cómo uno sabe que esas mutaciones son específicas para ese haplotipo y no se producen por otro tipo de alguna especie de mutación o por una característica específica del individuo, porque hay veces que me aparece con solamente una mutación y no con todas. Entonces como que me genera la duda si Sí, será que pertenece al haplotipo o que no. Ahí tengo... ya, sí, sí. Qué bueno que lo dijiste porque ahí lo vamos a aclarar. Haplotipo en realidad es un concepto genérico, bastante general, ¿ya? El concepto no hace o no dice nada respecto al tipo de mutación, nada, ¿ya? Simplemente quiere decir, el haplotipo es el conjunto particular de mutaciones que yo voy a encontrar en un individuo. Eso es un haplotipo, ¿ya? Puedo tener una mutación, puedo tener 2 mutaciones, puedo tener 3 mutaciones. Ahora hay otro concepto que se mezcla que tiene que ver con el haplogrupo, ¿ya? El haplogrupo ahí ya sí quiere decir que van a ser mutaciones especiales que van a ser compartidas por más de un individuo. Entonces, por ejemplo, yo tengo no sé, un set de secuencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo simplemente miro qué individuos tienen, qué mutaciones tienen cada individuo. Y si yo veo, por ejemplo, un individuo que tiene 4 mutaciones, y veo otro individuo que tiene esas mismas 4 mutaciones, pero tiene una extra más, entonces yo estoy hablando de 2 haplotipos distintos, ¿ya? Porque hay un individuo, porque no es exactamente igual. Eso, no dice nada al respecto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 2 individuos y cada uno tiene una mutación distinta, ¿ya? Esa mutación distinta hace que van a ser 2 haplotipos distintos, ¿ya? Por ejemplo. O puedo tener yo un individuo que tenga, no sé, o sea, dos haplotipos distintos, no quiere decir tampoco que todas las mutaciones tengan que ser distintas entre esos dos haplotipos, basta que una sola mutación exista para que yo tenga 2 haplotipos distintos. ¿Ya? Eso, no sé si ahí te quedó más claro al respecto, qué es lo que es ya, porque es un concepto muy genérico, ¿ya? Como te decía, el concepto del haplotipo no dice nada con respecto a la mutación de dónde viene, ni qué tipo de mutación tenga que ser. Obviamente, yo puedo tener una población, por ejemplo, mi número de haplotipo, si yo tomo, no sé, estoy analizando 300 pares de bases de una población, yo voy a tener 20 haplotipos. Pero si yo analizo 600, por ejemplo, es probable que ese número de haplotipos me aumente, porque al yo tener una mayor cantidad de variabilidad, puede ser que aparezcan otras mutaciones, ya, entonces que en un análisis
no sé, por ejemplo, voy a tener 5 individuos que pertenecen al mismo haplotipo, en otro análisis, con los mismos individuos, aumentando, por ejemplo, la cantidad de secuencias que yo voy a analizar, entonces esos, ya no voy a tener esos 5 individuos en un haplotipo, sino, por ejemplo, voy a tener 2 o 3 haplotipos, por ejemplo. Ya, te voy a poner, ese es un ejemplo. No sé si te quedó claro ahí, Natalia, el término. Sí, me queda más claro tener la composición entre haplotipo y haplogrupo. Como que Sí, eso era... eso sí, yo sé, claro, es que ese es el problema. Hay una confusión ahí que yo sé que suele ocurrir, ¿no es cierto?, con el término de haplotipo. Haplotipo podría ser cuando tenemos una, ¿no es cierto?, un árbol filogenético, el haplotipo vendría siendo cada rayita, ¿ya? Y el haplogrupo entonces es el clado que va a agrupar, como se dice, todos esos haplotipos, y esos haplotipos obviamente van a estar definidos por ciertas mutaciones ahí. En el haplogrupo ahí sí nos importan las mutaciones, no qué tipo de mutaciones sean, ya eso sí que no el tipo, sino cuál mutación. Entonces tenemos otros dos índices que también vamos a utilizarlos hartos, que son los índices de diversidad haplotípica y los índices de diversidad nucleotídica. ¿Ya? Y este índice de diversidad haplotípica es la probabilidad de que dos haplotipos escogidos aleatoriamente en la muestra sean diferentes. Y la diversidad nucleotídica es la probabilidad de que dos nucleótidos homólogos escogidos al azar de la muestra sean diferentes. También van a estar afectados estos dos índices por ejemplo, tamaños poblacionales, nuevamente, el crecimiento de la población o un cuello de botella van a afectar mucho más la diversidad haplotípica, ¿ya? Porque si yo tengo, por ejemplo, una población donde tengo una sola, yo ya con tener una sola mutación, no sé, tú voy a tener un haplotipo distinto. Entonces, si yo tengo un cuello de botella, es probable que la diversidad haplotípica se vea mucho más afectada que la diversidad nucleotídica. La diversidad nucleotídica está más relacionada con el K, ¿no es cierto? Con esta acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo. Entonces, estos 5 índices ya nos pueden estar indicando bastante de la población. Y como les digo, son análisis bastante sencillos ya de realizar. Entonces, nosotros los realizamos con la lección, ustedes se van a dar cuenta. Y es uno de los primeros entonces análisis que podemos hacer de nuestra población. Entonces, hacemos unas tablitas donde ponemos entonces estos, ¿no es cierto?, estos 5 índices distintos. En general, ustedes no sé si se han fijado, pero van a ver en sus análisis, o sea, en los artículos en general, son estos los índices que están representados. Otro término que es bastante importante es el tamaño efectivo de la población, se le conoce como NE, y fue introducido por Wright, ya este es un matemático, biólogo matemático, ya estadounidense, bastante importante, en genética de poblaciones, y él introduce este concepto en 1971, es un concepto bastante antiguo, ¿ya? Y se refiere al número de individuos reproductivos efectivos que tendría una población real para mantener las tasas de consanguinidad que les correspondería si tuviera la condición ideal desde el punto de vista reproductivo. Ya, en el fondo, ¿qué es lo que el tamaño, o explicarlo de una manera más sencilla? Nosotros vamos a tener una variabilidad biológica, ¿ya? El tamaño efectivo es la cantidad de progenitores necesarios, ¿ya?, de generación en generación para que yo tenga, para la variabilidad biológica que yo veo. Él acá dice que es una manera de cuantificar la tasa a la cual la variabilidad genética es direccionada por la deriva génica, ¿ya? Muchas veces nosotros hacemos este cálculo del N efectivo, pero este cálculo del N efectivo puede ser muy distinto, por ejemplo, al tamaño censal. Ya eso es súper importante tenerlo presente. Esto es un índice que se calcula en función ya de una población ideal. Entonces, podríamos decir, qué tan desviada
nuestra población real está de esta población ideal. Y uno de los, por ejemplo, una de las maneras de hacer ese cálculo es a través de los N efectivos. ¿Qué tan desviado está el N efectivo, ¿no es cierto? Este N de cuánta población genética debería existir versus, por ejemplo, el tamaño de la población real, ¿ya? Y pueden ser para las dos cosas. Pueden ser que el N efectivo sea muy pequeño en comparación con el actual, ¿ya? O más grande, lo cual nos va a estar diciendo, ya también puede estar relacionado con expansiones poblacionales muy grandes o pérdidas de diversidad muy importantes a lo largo de pocas generaciones. Nosotros hacemos cálculos de N efectivos cuando trabajamos con población porque nos interesa, porque ¿cuál es el problema? Muchas veces queremos saber los tamaños poblacionales en el pasado, por ejemplo. Una cosa muy importante con respecto al poblamiento americano. ¿Cuánta población entró en la primera o primeras migraciones? ¿Fueron 1000 individuos? ¿Fueron 5000 individuos? ¿Fueron 10.000? Eso es bastante importante. Obviamente no podemos saberlo a ciencia cierta, entonces se hacen cálculos de efectivos como para tratar de, dijéramos, obtener un número. Ahora tenemos que tener presente de que este en efectivo, ¿no es cierto?, es muy afectado por las dinámicas poblacionales, entonces hay que tener ojo ahí de que el efectivo genético no necesariamente tiene que ser el efectivo real que tuvo la población. Y ahí, bueno, obviamente hay cosas y hay complejidades de todas maneras. Puede ayudarnos bastante a la hora de determinar ciertas dinámicas poblacionales. En el mundo de la ecología y de la conservación los N efectivos se utilizan mucho, ¿ya? Porque nos sirve como un proxy para ver que también está nuestra población genéticamente, por ejemplo, si está muy desviado, sé que en poblaciones de peces, por ejemplo, constantemente se usan para ver en realidad la pérdida de diversidad genética, etc. Otro, dijéramos, concepto, o mejor, análisis, ¿ya? Que ahora ya no se usa tanto, que en algún momento se usó mucho más, tiene que ver con la distribución mismatch, que es un gráfico que se hace a partir de este estadístico, el K, ¿ya? Que es el número de diferencias observadas entre dos pares de haplotipos. Hay una cosa importante que se me olvidó mencionar, ¿ya? Que tengan ojo con las nomenclaturas que se lean estos índices, porque no hay una, ¿cómo podríamos decir? No está estandarizado eso, ¿ya? Entonces ustedes pueden encontrar, yo lo llamo así, pero ustedes pueden encontrar que en un artículo, ¿ya? El K en realidad significa otra cosa. Entonces siempre cuando ustedes no sé, estén mirando un artículo, fíjense bien, porque abajo uno tiene que poner K es número de diferencia, o S es no sé qué, H. Lo mismo va a aparecer con la diversidad haplotípica, con el número de haplotipos a veces. La simbología no es la misma entre un artículo y otro, ¿ya? No está estandarizado acá en genética, entonces, ojo ahí, ¿ya? Y siempre fíjense más y vean entonces bien qué es lo que se refiere a cada cosa, porque, como les digo, puede ser que el K que yo les estoy mencionando acá, que para mí es este índice del número de diferencias entre dos pares de secuencia, entre dos pares de haplotipo, signifique otra cosa, ¿ya? Y allá le pongan K, no sé, de otra manera. Como les digo, siempre uno en estas tablas pone, ya, así que ustedes lo van a encontrar en algún pie, en alguna parte, qué es lo que significa cada cosa. Ya, haciendo ese detalle, entonces, ¿qué es lo que es esta distribución mismatch? Es simplemente entonces este gráfico, ya, del número de diferencias entre dos pares de secuencias y la frecuencia. Acá tenemos un ejemplo bastante bonito ¿no es cierto?, donde se comparan poblaciones africanas, asiáticas y europeas, ¿ya? Y se puede ver, por ejemplo, que la población africana es la que tiene de partida su peak, ¿ya? Está mucho más corrido a nivel de un aumento del número de diferencias. ¿Por qué? Porque es la población más antigua, entonces ha tenido más tiempo para acumular más
mutaciones entre dos individuos. Y la población europea con respecto a estas poblaciones es la población más reciente, ¿ya? Y es entonces la que tiene este corrimiento acá. Nosotros vemos, en general son curvas gaussianas, eso quiere decir que la mayoría vamos a tener una mayor cantidad de individuos que va a tener un promedio, van a estar similares, por ejemplo, aquí vendría siendo menos de 5 o 5, ya acá hay 14 y aquí podríamos ser como 20 y algo, ¿no es cierto? En general, este análisis, bueno, puede ser indicativo, o sea, puede decirnos algunas cosas ya interesantes. Ya las distribuciones unimodales, esta es una distribución unimodal, estas distribuciones son unimodales. Ya van a indicar expansiones poblacionales recientes. Una población antigua puede tener una expansión poblacional reciente, no necesariamente tiene que no tenerla. Las multimodales en general son indicativas de poblaciones constantes por largos periodos de tiempo, ¿ya? Etcétera. Ahora, Profe, ¿sí? no me quedó claro muy bien como para qué se utilizaría esta distribución IMACHI y el gráfico, Sí. porque en África es más girado hacia como números mayores en la parte de abajo y en cambio la población más europea es girada hacia más el número de nucleótidos. Me queda esa duda, ¿por qué se da esos resultados? Claro, este resultado está, bueno, estos resultados, por ejemplo, pueden estar relacionados y están relacionados particularmente en este caso. Bueno, acá nos está mostrando de que estamos hablando de poblaciones en expansión, primero, ¿ya? Esto estamos hablando con población actual, ¿ya? Nosotros estamos viendo la población actual de Europa, la población actual de Asia, la población actual de África. Y eso sabemos que es así, ¿ya? Ahora, también nos está mostrando otra cosa, además de la expansión, por el tipo de curva, ¿ya? El tipo de curva, lo que se ha visto, que cuando tenemos curvas unimodales así, tipo gaussianas, están asociados con expansiones poblacionales recientes. Y también, otra cosa que nos muestran las distribuciones mismas es la profundidad temporal de esas poblaciones, o cuando esas poblaciones, dijéramos, empezaron a expandirse. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos tiempo para que se acumulen mutaciones en, por ejemplo, si yo tengo el DNA mitocondrial, ¿ya? Yo tengo dos individuos y necesito tiempo, o sea, si yo tengo un individuo, yo agarro esos dos individuos y tengo, por ejemplo, dos mutaciones y después tengo otra población donde tengo 6 mutaciones entre dos individuos, eso quiere decir que en la población que hubieron 6 mutaciones ha pasado más tiempo. Porque yo necesito tiempo para que se me acumulen, porque dijéramos, el concepto acá ya no es solamente la variabilidad general, sino es la variabilidad que se acumula entre individuos, ¿ya? Entonces yo para acumular esas mutaciones yo necesito que pase más tiempo, es la única manera. Entonces, por ejemplo, poblaciones más recientes, acá yo puedo ver, poblaciones más recientes van a estar, ¿no es cierto?, más hacia la izquierda del gráfico y poblaciones más antiguas más hacia la derecha. En algún momento las distribuciones mismatch se ocuparon bastante como análisis estadístico, porque es un análisis relativamente sencillo y puede ser bastante informativo. Hoy en día ya no se usa tanto porque existen otros análisis que son más complejos de realizar y probablemente por eso hace 15, 20 años, dijéramos, no se podían hacer esos análisis, pero hoy en día sí existe la capacidad tecnológica, por ejemplo, para poder hacer un análisis. ¿No? Si yo quiero ver dinámica poblacional, no lo voy a ver a través de la distribución mismatch. ¿Por qué? Porque salvo de que yo tenga, digamos, poblaciones como en expansión o dijéramos, o ciertas características, puede ser que mi distribución sea confusa y yo no pueda realmente decir mucho al respecto. Entonces voy a preferir hacer otro tipo de análisis que van a ser más complejos. Estos son análisis bastante sencillos. De todas maneras, igual a mí me gusta, dijéramos,
pasárselos para que ustedes, en el fondo, también vean, ¿no es cierto?, conceptualmente cómo se construyen ciertos análisis, ¿ya? Y cómo a partir de análisis relativamente sencillos, muchas veces, podemos obtener información respecto a nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que nos dice una distribución mismatch? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, ¿ya? Este vendría siendo la población africana, ¿se fijan? Eso quiere decir que nosotros tenemos la acumulación entre dos individuos es mucho mayor, porque, y eso qué quiere decir que se ha necesitado que pasen más generaciones para yo alcanzar esta variabilidad. Entonces, yo voy a tener esta distribución en una población que es más antigua. Vamos a suponer ahora esto vendría siendo la población asiática, ¿se fijan? Ya la población asiática no es tan antigua, entonces la acumulación de mutaciones entre dos individuos ya va a ser menor que la otra. Entonces eso quiere decir que yo voy a necesitar menos tiempo. ¿Por qué? Porque antes se podían calcular las distribuciones mismas, por ejemplo, para obtener edades, ¿ya? Hoy en día ya no se calcula usando estas técnicas para obtener edades, ¿ya? Pero existen maneras, por ejemplo, con el Arlequín, y a través de la distribución mismatch, que yo puedo calcular, por ejemplo, los tiempos de expansiones a través de esta distribución. Ahora, como es muy sencillo el proceso, dijéramos, el procedimiento que hay detrás, también es muy desviado de la realidad ese cálculo. Entonces, hoy en día ya no se usa la distribución mismatch, por ejemplo, para calcular un tiempo mutacional o un tiempo de expansión, por ejemplo, de una población. ¿Ya? A pesar de que se puede. Sin embargo, es importante que ustedes vean cuál es el razonamiento que hay detrás, ¿no es cierto? El razonamiento que hay detrás es menos tiempo, menos mutaciones acumuladas, menos tiempo. ¿Ya? Ese es lo que hay detrás de estos análisis. Y ahí es lo que nos trata de mostrar estos análisis. Entonces, mi distribución mismatch sí nos puede ya dar, como les digo, un análisis relativamente sencillo que nos puede estar mostrando ya cómo está nuestra población, simplemente por el hecho de ver en qué parte ya de nuestra distribución, o qué tan corrida, ¿no es cierto?, hacia la derecha, por ejemplo, se encuentra nuestra población. Ahora nosotros podemos encontrar, usualmente podemos encontrar poblaciones que no siguen este patrón, ya unimodal, podemos tener poblaciones bimodales, donde van a tener una curva por acá, otra curva por allá, y ahí va a ser mucho más complejo de interpretar, ¿ya? De interpretar, probablemente hay cuellos de botella, o ya hay algunas, como pueden haber migraciones, un montón de cosas que pueden en el fondo cambiar nuestra población. Pero eso también es informativo. Lo que pasa es que hoy en día, como les digo, estos análisis son muy sencillos, hoy en día ustedes no van a encontrar, pueden fijarse, no van a encontrar análisis de distribución mismatch ya publicado. Si nosotros queremos ver dinámicas poblacionales, tiempos de expansión, vamos a hacer análisis bayesianos, como el BIST, que obviamente son mucho más complejos, pero también pueden modelar, o son mejores modelando la realidad que estos análisis. ¿Ya? Estos análisis, al ser tan sencillos, la verdad es que están muy desviados de la realidad, entonces es complicado porque evidentemente nosotros vamos a obtener ciertos resultados con fechas y cosas que pueden no ser correctas, dije. ¿Ya? ¿Cómo se dice? Otro análisis son los test de neutralidad. ¿Ya? Esto vamos a ver esto y después vamos a hacer un recreo de unos 15 minutos, ¿ya? Bueno, los test de neutralidad, el objetivo entonces es determinar eventos de expansión o contracción. Estos también son análisis relativamente sencillos, los vamos a hacer con el Arlequín. Y existen varios índices que van a dar cuenta de esta expansión o contracción de una población. Sin embargo, los más usados van a ser el Delta-Lima y el FSD. Y no sé muy bien por qué el Delta-Lima se sigue ocupando tanto en población humana, porque no es un muy buen, dijéramos, indicador, pero bueno.
o tal vez para población americana no es muy bueno, pero en ambos parámetros no solamente es importante fijarse el valor, sino también la significancia estadística. Ojo ahí, ¿ya? No todos los parámetros que nosotros vamos a sacar tienen significancia estadística, pero esto sí. Quiere decir que el valor me va a decir algo, pero si no es significativo, ese valor en realidad no tiene mucha importancia. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, porque si yo puedo tener un valor negativo, pero por ejemplo, que no es significativo, entonces yo no puedo empezar a decir, bueno, si acá yo veo que hay una expansión o una disminución o bla, bla, bla. ¿Ya? Hay que fijarse ahí los dos valores. El de Tajima está basado en dos estimaciones diferentes del parámetro poblacional θ, este parámetro, ¿ya? Uno basado en el número de sitios segregantes de la muestra y otro basado en el número de diferencias Farwell. Simplemente yo se los menciono no para que se los aprendan, sino para que sepan ya de que existen distintas formas de hacer estos cálculos de estos parámetros, ¿ya? Y bueno, según Tajima, ambos valores deberían ser los mismos bajo neutralidad. Entonces yo hago cálculos de este parámetro poblacional θ, ¿ya? Calculado de dos maneras distintas, y cuando estos dos valores son iguales, entonces, ¿qué es lo que me dice? Que mi población va a estar en equilibrio en mutación deriva. Y cuando no es así, cuando el valor entonces es es mayor, faltan haplotipos raros, cuello de botella, y cuando es menor que 0, exceso de haplotipos raros, crecimiento. ¿Ya? Y el FF, y este es otro, que se calcula de una manera distinta, ¿ya? Este está basado en la posibilidad de observar n o más alelos de una muestra de un tamaño dado, en relación al promedio observado del número de diferencias entre dos parámetros. ¿Ya? Es una manera... Y es mucho más sensible a expansiones poblacionales recientes que el de Tajima, ¿ya? Entonces, que nosotros podemos hacer estos cálculos y hay que tener ojo porque a veces, por ejemplo, los de Tajima no nos van a ser significativos. Yo me he dado cuenta que los de Tajima usualmente son capaces de detectar expansiones poblacionales muy grandes, muy grandes. Entonces, hay que tener ojo ahí, porque si nosotros solamente hacemos el de Tajima y nos sale, no nos sale significativa, más si no, nos damos una población en expansión. Pero de repente puede ser que ese parámetro no sea lo suficientemente podríamos decir, selectivo o sensible, mejor dicho. ¿Y qué es lo que yo he visto? Muchas veces nosotros tenemos valores de Fu, o sea, de Tajima no significativo y valores de Fu sí, o valores de Fu muy negativo, ¿ya? Y valores de Tajima no muy negativo. Entonces, y eso obviamente puede estar muy relacionado de repente con el tipo también de población que nosotros estamos estudiando. No tenemos que perder en mente que la población humana es reciente, ¿no es cierto? Evolutivamente hablando, es reciente, 300.000 años. Nosotros comparamos con otras poblaciones que pueden tener, no sé, pueden tener su divergencia hace 3 millones de años, incluso si lo comparamos con una población de chimpancé que hace 6 millones de años o más, ya las poblaciones de chimpancé han divergido. Entonces, evidentemente es probable que el de Tajima sea mejor, por ejemplo, en poblaciones más antiguas. ¿Ya? Yo he visto que en población humana en general, salvo que sea, también es un parámetro interesante, porque cuando yo tengo un de Tajima positivo en una población humana, eso quiere decir que estoy viendo una expansión poblacional muy grande. ¿Ya? Y como les digo, todos estos índices son índices relativamente sencillos, que nos van a estar dando una información importante de nuestra población. ¿Ya? Y vamos a ver, nosotros todo esto lo podemos hacer con el Arlequín, basta con que tengamos nuestro FASTA, nuestro archivo de alineamiento, y podemos hacer todos estos análisis. Toman nada, ¿ya? Toman, no sé, lo podemos hacer en un ratito. Así que es una manera sencilla y que y como les digo, nos puede estar mostrando cosas de nuestra población. Bueno, vamos a hacer un recreo. Ya. Con respecto a la distribución mismatch, acá hay un concepto importante porque no es con respecto
la distribución misma no solamente no se refiere a la cantidad de mutaciones acumuladas en una población. Yo puedo tener, por ejemplo, un número de sitios polimórficos muy alto, pero si tengo un K muy bajo, por ejemplo, el K es el número de diferencias entre dos pares de secuencia, y la distribución mismatch es la gráfica del K, dijéramos, ya se grafica el K. Entonces, porque en el fondo, lo que yo digo que se necesita tiempo es para que se acumulen las mutaciones dentro de un mismo haplotipo, ¿ya? Entonces si yo, por ejemplo, puedo tener muchas mutaciones en una población en general, por ejemplo, pero tomo dos individuos y los comparo y veo cuántas diferencias hay entre esos dos individuos, y por ejemplo esos dos individuos tienen 3 mutaciones entre ellos, ¿ya? Entonces ahí ojo que en el fondo la distribución mismatch no está referida a la cantidad en sí de mutaciones, sino a la cantidad en sí de mutaciones que hay cuando yo comparo dos individuos. Y para eso sí se necesita tiempo para que se acumule. Por ejemplo, una gran cantidad de mutaciones puede estar más relacionada a una expansión poblacional, ¿ya? Y ¿cómo se dice? Y en cambio, la distribución mismatch, o por ejemplo yo tener una distribución corrida hacia la derecha, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir que cuando yo comparo dos individuos, hay más mutaciones acumuladas entre esos dos individuos, ¿ya? Obviamente este tipo de análisis se hacen en las distribuciones mismatch con marcadores no recombinantes, ¿ya? Porque yo necesito ver y seguir en el tiempo los linajes que van acumulando las mutaciones. Entonces, no es posible hacerlo con estos análisis así, por ejemplo, con SNPs de ADN nuclear, porque yo necesito seguir el linaje, ¿ya? Y con DNA nuclear es más difícil seguir el linaje hacia atrás. Entonces, por ejemplo, este tipo de análisis se hace con marcadores uniparentales. No sé si eso era lo que estabas preguntando, Natalia. Era parecido, pero me explicó más cosas de las que había preguntado, así que igual gracias, profe. Ya, pero ¿te quedó claro bien? Sí, me quedó mucho más claro que tenía como esa duda, porque como habíamos visto el tema de asiático, pensé que era con poblaciones, pero ahora me queda mucho más claro que es con respecto al linaje y está más relacionada a secuencias. Claro, está más relacionado a secuencia. Obviamente estamos hablando, porque en el fondo las poblaciones son individuos, ya no hay que olvidarse de eso. Las poblaciones son individuos, entonces lo que nosotros al final vemos son los individuos. Pero obviamente la distribución mismatch también nos está hablando de la población, ¿ya? En ese sentido, ojo, pero obviamente el análisis en sí yo lo tengo que ver a nivel de individuo. Ya, entonces continuemos con la clase entonces, ya que nos queda esta última parte. Medio lento el computador. No se me... Ahí está. Bueno, entonces me queda pegado. Ya, vamos a hablar de los modelos de evolución molecular. Bueno, una de las cosas que hemos estado viendo, ¿ya? Y si vemos dijéramos, los principios de reloj molecular, por ejemplo, que vimos en la clase pasada, ¿ya? O incluso lo que hemos estado hablando ahora, es que en general todos estos modelos toman presunciones respecto de las poblaciones o presunciones de poblaciones ideales, ¿no es cierto?, que son bastante sencillas, pero muy alejadas de la realidad, ¿ya? En general. Entonces eso genera obviamente algunos problemas, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos haciendo análisis estadístico, cuando hacemos un análisis que dijéramos, para tratar de hacer el análisis más sencillo, hace muchas suposiciones,
que son realmente alejadas de la realidad, que es lo que va a pasar al final, vamos a tener un resultado que también va a estar muy desviado de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora con estos análisis? En la medida que estos análisis estadísticos empezaron, ¿no es cierto?, en los años 50, 60, 70, por ahí ya, y entonces a la medida que se han ido haciendo, ¿no es cierto?, que han habido más acceso a secuenciaciones, etcétera, etcétera, se ha podido ver entonces que muchos de los supuestos en realidad no son. Y se ha intentado una manera de poder resolver eso, esas desviaciones de la realidad. Entonces, los primeros análisis estadísticos, ¿ya? Esto no solamente pasa con esta cosa particular que les voy a mencionar, sino también con otras cosas para que lo tengan siempre presente, ¿ya? Y hay que fijarse bien, entonces, cuando uno está haciendo un análisis estadístico realmente, qué es lo que hay detrás de ese análisis. Ya, los primeros análisis estadísticos, entonces, se basaron en dos supuestos principales, y es que la razón la que se produce las transiciones y las transversiones es la misma, y la tasa de mutación es constante entre sí. Bueno, ambos supuestos no son verdaderos, no se cumplen en la realidad. ¿Ya? Las transiciones y las transversiones no se producen a la misma tasa. Las transversiones son mucho menos frecuentes que las transiciones. Las transversiones implican un cambio de un par de bases, o sea, de una base nitrogenada por otro tipo de base nitrogenada, o sea, una purina por una pirimidina. En cambio, las transiciones por el mismo tipo de base nitrogenada. ¿Y por qué las transiciones son más frecuentes que las transversiones? También lo habíamos visto, tiene que ver con una cosa atómica, molecular, ¿ya? De que, obviamente, cambiar el mismo tipo de base nitrogenada, si nosotros vemos no me acuerdo si eran las purinas o las pirimidinas, pero unas, ¿no es cierto?, tienen un anillo orgánico y otras tienen dos anillos orgánicos. Entonces, si yo cambio una por otra, por ejemplo, una purimidina por una purina por una pirimidina, la conformación molecular que va a dejar ese cambio va a ser mayor, o sea, se va a notar más ligeramente. Lo cual quiere decir que la probabilidad de que sea corregido por algún sistema de reparación es mucho mayor también. Entonces, las transversiones en general tienen una tasa mucho menor. Y bueno, pasa lo mismo con la tasa de mutación, que es constante entre sitios. Y esas cosas se han ido viendo con el tiempo, ¿ya? En la medida que se ha acumulado la evidencia, nos hemos podido dar cuenta de que si yo agarro secuencia y comparo, tengo más transiciones que transversiones, por ejemplo. Entonces, que ese primer principio no se cumple. Después empiezo a ver de que si yo comparo distintos trozos dijéramos, de DNA, la tasa constante la tasa mutacional va a ser constante, y no es así. Tengo zonas donde tengo tasas mutacionales mayores que otras. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros hacemos análisis basados en estos principios, obviamente podemos tener desviaciones de la realidad bastante importantes. Y una manera que se ha intentado de subsanar estas desviaciones a través de los modelos de evolución molecular o modelos de sustitución molecular. Tienen distintos nombres, ya, no solamente un puro nombre. Sin embargo, son modelos, ya, que se agregan a nuestros análisis estadísticos, ya, o a los algoritmos que hacen los cálculos, de tal manera de corregir un poco, ya, estos principios que están desviados de la realidad. Existen muchos modelos de sustitución o evolución molecular, muchos. ¿Ya? Y bueno, ¿qué modelos vayamos a tener que usar? Hay todo un tema también que es bastante complicado, como les digo. Lamentablemente uno, o a mí me pasa por lo menos, yo no soy muy buena en matemáticas, por ejemplo, entonces empezar a mirar cuáles son los algoritmos que hay detrás de cada modelo, por qué yo entonces debería escoger este modelo en vez de otro, o sea, por lo menos para mí no es posible, ¿ya? Entonces, ahí se transforma en una cosa un poco compleja, ¿no? De que uno está
como oscuridad, porque no siempre uno tiene todos dijéramos, los conocimientos, ¿ya? Para poder tomar las mejores decisiones. Pero bueno, existen distintas cosas que uno puede hacer para suplir eso. Incluso existen programas, ¿ya? Existe un programa, me acuerdo que se llama Win Model Test, que permite que, por ejemplo, yo tengo un set de secuencia y analiza varios modelos ya de distribución, usualmente no estos modelos, sino modelos más complejos, y nos propone entonces utilizar determinado modelo de sustitución nuclear. No, usted para su secuencia mejor que utilice el modelo TAMP, ¿ya? Y obviamente no vamos a ver todos los modelos que hay, ¿ya? Porque como les digo, exceden mis capacidades, dijéramos, para poder explicarles, pero sí es importante que ustedes entiendan qué es lo que hay detrás de los modelos. Muchos modelos ya no se usan más porque son muy sencillos, como el Yuke-Scantor. El Yuke-Scantor fue el primer modelo de sustitución que fue creado, pero es muy sencillo. Entonces en realidad dijéramos el arreglo, ya entre comillas, que produce de la desviación también es muy pequeño. Y después han salido otros modelos ya donde han tratado de agregar parámetros o más parámetros para, dijéramos, disminuir o arreglar esta ausencia o esta desviación de la realidad. Yo les voy a mostrar estos tres más pequeños, estos tres más sencillos. El modelo Yuke-Scantor fue propuesto en los años 70, a principios de los 70, o sea, en 1969, por Yuke y Cantor. ¿Ya? Y bueno, por ejemplo, no cambia la tasa de transición y transversión, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, agrega un parámetro con respecto a la tasa de mutacional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como les digo, es un modelo de un parámetro muy sencillo, donde obviamente en la medida que nosotros estamos viendo desde en los años 70, o sea, hace bastante tiempo, entonces el primer modelo no intentó, ¿cómo se dice?, corregir, dijéramos, todas las desviaciones. Entonces las desviaciones entre, por ejemplo, las tasas de transición son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, obviamente ese modelo ya no se usa mucho. Dice, bueno, tenemos el modelo de Kimura 2 parámetros, ya asume que las mutaciones ocurren aleatoriamente, pero en este modelo sí hay una diferenciación, por ejemplo, entre la tasa de transiciones y la tasa de transversiones. Ya esto es del año 80. ¿Okay? Entonces él va a proponer ahora un parámetro donde va a tratar de corregir entonces esta diferencia que hay entre transiciones y transversiones, ¿ya? Porque no corresponde darle el mismo peso filogenético si no tienen la misma, dijéramos, por ejemplo, las transversiones que las transiciones. Acá tenemos otro modelo que se llama Tajima-Nei, de 4 parámetros, ¿ya? Y asigna uno para cada nucleótido, ¿ya? Entonces asigna como una tasa de sustitución específica para cada nucleótido. Fijan que va siendo más, no sé, este probablemente es más reciente. Y como les digo, estos son los más sencillos, pero existen muchos otros modelos, y probablemente muchos más de los que están acá que yo les he mencionado. Si ustedes se pueden a buscar modelos y probablemente a lo mejor hay modelos nuevos también que han salido ahora, ¿ya? Donde tratan también de modelar, podríamos decir, ahora con respecto ya a sus propios conocimientos, pero se usan. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos con respecto al uso de estos modelos? Bueno, primero, qué modelo usar va a depender del tipo de software que nosotros estemos haciendo. Ustedes mismos se van a dar cuenta, el Alekin
Tiene incluido distintos modelos de sustitución, o modelos de evolución, como le queramos llamar, por ejemplo, para hacer los cálculos de, no sé, de índices de diversidad, etcétera, ¿ya? Entonces, claro, pero el Arlequín es un programa relativamente sencillo a nivel de cálculo, yo me imagino. Entonces, los modelos de sustitución del nuclear que están disponibles son los sencillos, ya va a estar el Kimura 2 parámetros, creo que incluso está el Duke Cantor, está el Tajima y hay otros más, está el Tamura Net, otros más. ¿Ya? Pero no hay ninguno de estos complejos, como por ejemplo el modelo general reversible o este Acefawa, y hay otros más. Estos no, ¿por qué? Porque ¿cuál es el problema de tener en el fondo estos modelos de sustitución nucleotídica? Que si bien al agregarle esto me está, o sea, estoy teniendo una mejora porque el resultado que yo voy a obtener probablemente va a estar más cercano a la realidad, también me complejiza mucho el cálculo en sí del estadístico que yo voy a estar haciendo. O sea, yo estoy aumentando complejidad. Entonces, bueno, y ahí hay un tema a discutir, ya que no es tan sencillo de resolver. Muchas veces la mayor complejidad no resuelve realmente el problema, ¿ya? Y genera otro tipo de problemas. Por ejemplo, que yo necesito otro tipo de análisis. Entonces el Arlequín, por ejemplo, no tiene la capacidad de usar un modelo como el GTR, por ejemplo, que es el general reversible. El BIS, al revés, el BIS no va a usar los modelos más sencillos, porque la capacidad, no sé, del software en sí, y lo mismo que hace el programa, ¿no es cierto? Un programa bastante complejo, entonces va a usar modelos mucho más difíciles, mucho más complicados, que van a tener un montón de mayores parámetros. Entonces ahí ustedes van a encontrar diferentes discusiones, ya esto no es que uno esté cerrado. Respecto si yo tengo que usar un modelo de sustitución más sencillo, yo tenía profesores que en un momento me decían no, incluso uno cambia de idea, decía no, en realidad mejor usar algo más sencillo porque en realidad me complejiza mucho el análisis y también puede esa complejidad terminar en una desviación del resultado. ¿Ya? Uno, en genética el problema que uno tiene es que uno trabaja con mucha incertidumbre al respecto, ¿ya? Porque tenemos muchos vacíos de información con respecto a cómo es la realidad, y nada, pues eso es así, ¿no? Ya también hay otra cosa que tiene que ver con modelar la realidad, que la realidad es demasiado compleja para modelarla, entonces tenemos que intentar simplificar la realidad para poder modelarla, porque si no, no es posible hacer análisis, ¿no es cierto?, análisis en computación. Yo estudié ecología y en ecología pasa eso, bien, incluso un poco terrible, porque claro, pero en el fondo, si nosotros quisiéramos modelar la realidad bien, sería todo tan complejo que no podríamos hacerlo. Entonces, hay que tratar de encontrar un equilibrio ya entre la complejidad, es difícil, ¿ya? Y la simplificación. Como les digo, una cosa que uno puede hacer con respecto a los modelos de sustitución, si uno tiene la capacidad uno puede estudiarlos por uno mismo, si uno tiene la capacidad, dijéramos, en matemática para poder entender, por ejemplo, o si no, también lo otro que se puede hacer es ver qué modelos, ¿no es cierto?, se usan con determinados tipos no sé, de modelos, de repente con otra especie, ¿no es cierto?, para la especie humana te recomiendan más este tipo de modelo de distribución, pero de repente para otro. Muchas veces, ¿por qué lo recomiendan también? ¿No es cierto? A lo mejor hay razones matemáticas detrás, muchas veces cosas que uno va más allá de lo que uno pueda entender, pero bueno. ¿Ya? Así que vamos a verlo también cuando hagamos los análisis en la Arlequín y después cuando veamos el BIS, ustedes se van a dar cuenta ya que ambos dos programas tienen distintos modelos. El Arlequín tiene modelos mucho más sencillos y también los análisis que hace son mucho más sencillos. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de tiempo con el Arlequín, no, ¿ya? Porque en el fondo no, obviamente la capacidad algorítmica que tiene el programa no es muy buena. Ya, ahora vamos a hablar de la estructura poblacional, ¿ya? ¿Qué es la estructuración de la población?
es un concepto que imagino también lo han escuchado bastante, y se refiere a las diferencias en las frecuencias alélicas entre diferentes poblaciones. Y bueno, se va a deber que las poblaciones se estructuran. Se debe a que hay restricciones a nivel de la reproducción, ¿ya? O sea, esta población ideal donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse entre ellos, obviamente no se cumple, ¿ya? La panmixia se llama ese concepto, donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse entre sí. En la realidad eso no es así. Lo cual quiere decir que las poblaciones pueden estructurarse, ¿ya? Ahora, qué tanto se estructuren o no la población va a depender de qué tanto se aíslen, ¿ya? Subpoblaciones dentro de esta, ¿no es cierto?, de esta metapoblación que nosotros estamos analizando. Alta estructura se refiere a que encontramos fuertes diferencias entre frecuencia alélica entre las poblaciones o entre los grupos dentro de una población. Baja estructura genética, las poblaciones son muy similares o idénticas, y las diferencias en la frecuencia alélica son bajas. Entonces eso quiere decir que yo no puedo agrupar, en el fondo yo tengo una población grande, por ejemplo, yo voy a estudiar, ¿no es cierto?, distintos lugares dentro de mi población, o un país, por ejemplo, y puedo ver entonces que tengo entre este grupo, entre esta zona de acá, me encuentro es muy distinta a la población, por ejemplo, el norte del sur, ya, eso es lo típico, son muy distintas. Tengo una población que está estructurada. Y muchas veces la estructuración obviamente tiende a darse por distancia, ¿ya? Genética, o sea, distancia geográfica. La probabilidad de que dos poblaciones que están cercas se puedan reproducir entre sí es mucho mayor que dos poblaciones que están alejadas, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces no se cumple tan así ya la situación. Te puedo tener dos poblaciones muy cercanas físicamente que estén muy estructuradas, ¿ya? Obviamente, y en la población humana no solamente la geografía separa, ya existen muchas cosas culturales, sobre todo, que puede hacer que ciertos grupos no se mezclen con otros grupos y generar entonces esta estructura de la población, ¿ya? Razones culturales, sociales, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente, el aislamiento por distancia en poblaciones humanas no se cumple mucho en general se cumple más en poblaciones, en otro tipo de en animales, en poblaciones, ya, población humana no tanto. ¿Y cómo entonces estudiamos la estructuración de la población? ¿Ya? Y bueno, Wright en 1951 ya introdujo este método para hacer el cálculo de esta, ¿cómo se dice? Para hacer el cálculo o nos entrega un índice que nos va a estar mostrando qué tan estructurada o no se encuentra nuestra población. ¿Ya? Y el método es a partir del coeficiente de endogamia, que le llaman ellos. El coeficiente de endogamia es, ¿no es cierto?, está relacionado con la variabilidad genética. Qué tan variable o qué tan no variable es una población. Entonces él genera una serie de índices ya para comparar este coeficiente de endogamia, ya, y que dice que este componente de endogamia, ¿no es cierto?, se va a modificar en función del apareamiento no aleatorio dentro de la población. ¿Ya? Entonces él crea tres, ¿cómo se dice?, índices. ¿Ya? El F de individuo con población total, de individuo con subpoblación y subpoblación con población total. Estos son los tres niveles del coeficiente de endogamia. El FCT es el que nosotros utilizamos hoy en día. ¿Ya? El FCT es el que ustedes van a encontrar, que es el componente, ¿no es cierto?, de la endogamia de la subpoblación con respecto a la población total, ¿no es cierto? Este pariente que le llama él, el coeficiente de endogamia, no se está relacionado, no está relacionado con parientes sanguíneos, ¿ya? Sino con individuos que tienen
necesariamente no se refiere a eso, sino con individuos que están relacionados genéticamente, ¿ya? Obviamente. Que pueden tener una relación ancestral entre ellos, obviamente. ¿Ya? Entonces, la endogamia total, dice, tendría un componente generado por la cruza entre parientes dentro de una población, ¿ya? Eso quiere decir el individuo con mi subpoblación, y por otro por el balance entre la deriva génica y el flujo génico. Subpoblación con población total. ¿Ya? ¿Por qué el flujo génico está influenciado acá? Porque obviamente, si yo agrego variabilidad, ¿ya? La relación de variabilidad entre un grupo con respecto a la población total va a cambiar. Bueno, entonces, esta es la manera en que Wright calcula el FCT. El FCT es el que a nosotros nos interesa, porque nosotros estamos hablando de estructuración de la población. Yo tengo una población grande y yo la puedo dividir en 4 grupos, ¿ya? Y a mí me interesa saber si hay diferencias entre esos grupos. Entonces, subgrupo, población total. Entonces, si yo veo que hay diferencia, yo puedo decir que yo tengo una población estructurada. Y para hacer eso, entonces, él hace esta fórmula, ya donde él calcula estos otros índices, ya el FIT y el FIS, que en realidad nosotros no los ocupamos hoy en día. Ya el FIT es la correlación entre los genes dentro de individuos en relación con los genes de la población total, ¿no? O sea, es la correlación dentro de los genes. Cuando digo genes me refiero a variabilidad genética, no de repente debería cambiar esta palabra, porque yo puedo tener una zona, puedo hacer este cálculo, dijéramos, con un fragmento de DNA no codificante, pues, ya se refiere a la variabilidad. Es la correlación entonces, dentro de la variabilidad podríamos decir dentro de los individuos en relación, o la cantidad de alelos también, ya también lo pueden entender así, con la cantidad de alelos ya dentro de los individuos en relación con la subpoblación, y el FCT, que es el que nos interesa, que es la correlación entre los genes dentro de la subpoblación en relación con la población total. ¿Ya? Entonces, el FCT es el indicador que nosotros vamos a usar para observar la estructura de una población. Obviamente usualmente ocurre esto, ¿ya? Que poblaciones más alejadas genéticamente, o sea, más alejadas geográficamente, van a tener una mayor estructuración. Ahora, obviamente, por ejemplo, el caso de la India, nosotros sabemos que existen otros factores que van a estar estructurando la población, y tiene que ver, por ejemplo, el sistema de casta. La probabilidad de que un individuo de la casta más baja se pueda reproducir con un individuo de la casta más alta es prácticamente nula. Entonces, si yo agarro, ¿no es cierto?, individuos, pueden estar físicamente viviendo en la misma zona, pero si yo agarro individuos de una casta versus otra casta, probablemente la estructuración que yo voy a tener es muy alta, ¿ya? Entonces, por eso ojo ahí que en seres humanos usualmente no es la geografía, que también puede ser, obviamente la geografía sí va a ser un factor cuando yo, cada vez menos, ya cada vez la geografía es menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mundo globalizado donde las personas pueden moverse. Antes moverse, no sé, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que uno pudiera tener contacto con una persona de otro continente, por ejemplo, hace, no sé, 100 años, era mucho más baja de la probabilidad hoy en día. Necesito que yo pueda ver a alguien de Asia, de África o de Europa, porque las personas se mueven, porque hoy en día existen aviones que pueden mover a las personas, etc. Entonces, cada vez más, dijéramos, la geografía ya tiene un rol menos preponderante en la estructuración de las poblaciones, lo cual quiere decir que todavía no lo tenga, obviamente. Ya, entonces, ahí existen otras fórmulas, otras maneras de calcular el FCT. Yo les muestro otros para que ustedes simplemente vean ya que Wright propuso una manera de calcularlos, pero hoy en día existen otras maneras ya de hacer estos cálculos, en este caso es a través de la heterocigosidad, por ejemplo.
Este FCT va a medir la reducción de heterocigosis debida a la diferenciación génica entre poblaciones. ¿Ya? Profe, ¿y a qué se refiere con heterogosidad? Y a la heterocigosidad, ustedes, bueno, claro, ese es un término que se usa harto en genética de poblaciones, sobre todo cuando ustedes están trabajando con DNA nuclear, ¿ya? Y se refiere a la cantidad de heterocigotos. Es bastante sencillo, ¿ya? En el fondo la cantidad de heterocigotos, y eso está relacionado con las variantes alélicas, ¿ya? Si ustedes tienen una población que tiene baja heterocigosidad, eso es decir, que todos los individuos van a tener el mismo alelo, ¿ya? Porque cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en DNA nuclear, ¿no es cierto? Cada individuo va a tener 2 alelos. Entonces, si toda esa población tiene el mismo alelo, voy a tener una heterocigosidad baja, ¿ya? Si tengo una heterocigosidad alta, eso quiere decir que voy a tener mayor cantidad de alelo y la probabilidad de que es la probabilidad de tener mayor heterocigoto. Eso nomás. Hay otras formas, por ejemplo, es calcular a través de la varianza, ¿ya? La varianza de las frecuencias alélicas de población. Son cosas en el fondo más complejas, y yo la verdad es que no simplemente se las muestro para que ustedes tengan una idea. No sé si ustedes quieren después meterse más ahí en ese tipo de cosas, ¿ya? Ver de que existen distintas maneras ahora de calcular este índice, ¿ya? Y el FCT sí se ocupa bastante hoy en día. El Arlequín también nosotros vamos a hacer este análisis, y el Arlequín es el programa a calcular a través del Arlequín, aunque no es el único programa. Existen otros programas. El MEGA también es capaz de calcular este FCT, el DNSP también creo que calcula FCT. En general es un estadístico bastante sencillo, pero que nos puede estar mostrando si nuestra población está estructurada o no, ¿ya? Todos los valores de FCT van a estar dados entre 0 y 1. El FCT 0 indica que las frecuencias alélicas son casi idénticas en todas las poblaciones estudiadas. Entonces no había tiempo de diferenciación, o no había diferenciación entre ellas. El FCT 1 significa que cada población está fija en alelos diferentes y que son completamente distintas. Al FCT también se le conoce como índice de fijación. Bueno, una cosa importante con respecto a los FCT, ¿ya? Y es que estos valores, no existe un valor, dijéramos, ¿cómo puedo decirlo? Corte, que a mí me diga que hay diferenciación o hay estructuración en una población. No existe eso. Entonces, también hacer estos análisis puede ser complejo, porque la estructuración también va a depender de la historia particular de la población que yo estoy estudiando. Les pongo como ejemplo ya las dos poblaciones como más extremas, ¿no es cierto?, que podríamos encontrar: la población nativa americana con respecto a edad, ya tiempo evolutivo, y la población africana. Ya, si yo en el fondo hago un análisis de estructuración poblacional de población americana, como ha pasado poco tiempo, es probable que el valor sea pequeño, en comparación, por ejemplo, con la población africana. Entonces, si yo comparo eso, voy a decir, la población americana no está estructurada, la población africana siempre está estructurada. Ahora yo tengo que entender, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con población africana, entonces tengo que entender que hay una historia detrás, donde son poblaciones que llevan mucho tiempo divergiendo, por ejemplo. Entonces, para ver estructuración, si yo quiero ver estructuración, a lo mejor yo tengo que partir de un nivel más alto, ¿entienden o no? Entonces, poder decir, bueno, para poblaciones africanas, si yo comparo estas 5 poblaciones africanas, estas, por ejemplo, no están estructuradas en función de lo que significa para ellas tener un nivel de estructuración. No sé si me entienden. Y pasa al revés con la población americana. Puedo yo tener valores mucho más bajos, pero puedo decir, en función de esos valores más bajos, igual yo observo alguna estructuración, ¿ya? Entonces los valores no son fijos, porque el valor que, por ejemplo, en una población nativoamericana me va a significar estructuración de la población, si yo lo voy a ver en población africana, me puede significar que la población no está estructurada.
No sé si entienden eso, ¿ya? Así que ojo con los valores, los valores hay que fijarse en función de la población que yo tengo. En ese sentido siempre es muy importante, entonces, cuando estamos trabajando en cualquier población, entender la historia de esa población. Para que nosotros podamos, y ahí eso es lo que les mencionaba con respecto al tema de la filogeografía. Ya la filogeografía no nos interesa solamente los datos, no me interesa solamente el FCT. Ya me interesa el FCT en función de mi población. Y en función de otra evidencia que yo tenga, puedo yo entonces decir, bueno, acá significa estructura, acá no significa estructura. Bueno, podemos usar las instancias genéticas, ¿ya? Para hacer distintos tipos de análisis. Un análisis que podemos hacer es, por ejemplo, hacer un dendrograma que me permita agrupar las poblaciones en una especie de árbol filogenético. No es un árbol exactamente. Acá tengo un ejemplo, ¿ya? Los FCTs también nos entregan valores de P. Y ahí también hay que fijarse, porque un valor de P no significativo ya nos puede estar indicando que no hay estructuración de la población, porque no hay diferencias entre esas dos poblaciones que yo estoy analizando. ¿Ya? Y entonces, acá voy a tener distintos valores. Si ustedes se fijan, en negrita están los valores que son significativos acá. Y después este análisis lo vamos a hacer, yo puedo poner mi matriz de distancia en el mega, ¿ya? Y generar un dendrograma. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de tener esto? Bueno, es un objetivo, bueno, es un análisis que nos permite visualizar de una mejor manera esta matriz de distancia. Mirar esta matriz de distancia es complejo porque tenemos solamente valores, entonces ver los valores, claro, yo voy a poder mirar ya, bueno, Aymara con Huilliche, después Aymara con no sé qué, pero ver todos estos valores en conjunto es bastante más complicado. Entonces, en ese sentido, el dendrograma puede ser bastante útil, podríamos decir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nos muestra que nuestra población estaría estructurada como en 3 grupos, ¿ya? Un grupo de la Patagonia, un grupo del norte de Chile, y después tenemos un grupo de centro-sur o sur de Chile, en las poblaciones chilenas. Ya. Otro análisis que vamos a ver es el análisis que se llama AMOVA, análisis de varianza molecular, ¿ya? Y es el análogo de la ANOVA. No sé si ustedes, me imagino que en estadística han visto ANOVA, yo me imagino que en ese sentido a lo mejor les va a ser más sencillo entenderlo, ¿ya? El análisis de varianza, y permite estimar la diferenciación poblacional directamente a partir de datos moleculares que están en hipótesis de diferenciación. ¿Ya? Este es otro análisis que es complementario al análisis de los FCT. Las poblaciones más distantes genéticamente, cuando estén correctamente agrupadas, van a dar una varianza mayor entre grupos. Esa es también lo hace el Arlequín, este análisis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El análisis como les digo, nos va a generar componentes de varianza, ¿ya? Y va a ver la fuente de variación entre grupos, entre poblaciones dentro de los grupos y dentro de la población. Yo les decía que con el Arlequín por eso el Arlequín es importante, por ejemplo, tener estas poblaciones agrupadas, para yo hacer, por ejemplo, un análisis como el AMOVA. En general tenemos que fijarnos en estos valores, en estos 3 valores, ya el porcentaje de variación. Si yo tengo una población estructurada, este valor entre grupos va a ser más alto. Este valor entre poblaciones dentro del grupo, más bajo. Bueno, dentro de la población, este valor siempre es alto, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el curso pasado, la clase del profesor Felipe Martínez, donde él hablaba, ¿no es cierto?, que la mayor parte de la diversidad o de las diferencias en poblaciones humanas se encuentran entre individuos? Y eso es así, ¿ya? Y eso va a afectar a todos los AMOVA.
Si yo agarro cualquier población, yo agarro 2 individuos, la diferencia que hay entre esos 2 individuos va a ser siempre muchísimo mayor a las diferencias que yo voy a encontrar entre los grupos, ¿ya? A pesar de eso, yo igual puedo ver estructuración de la población. Este valor siempre va a ser alto, ¿ya? Lo que pasa es que yo tengo que tratar de encontrar una situación donde este valor sea lo más bajo posible, ¿ya? Y este valor sea lo más alto posible y este también bajo. De esa manera, voy a ver si mi población está estructurada o no. ¿Ok? Ahora, bueno, hay bueno, acá, de nuevo estos valores van a ser súper dependientes, los AMOA, dependiendo de la población que yo estoy estudiando. Vuelvo al ejemplo de si yo estoy estudiando población africana versus población, por ejemplo, nativoamericana, ¿ya? Porque la cantidad de variabilidad acumulada entre esos dos grupos es súper distinto. Entonces, ya en general, en población americana la estructuración es baja siempre. Yo puedo encontrar estructuración, pero va a ser baja. Entonces yo de repente no puedo esperar porcentajes de variación muy altos entre grupos, porque el tiempo que han habido para que se acumulen, porque claro, ¿qué es lo que yo estoy esperando en una estructuración? Yo tengo una población que está aislada y que han aparecido alelos o mutaciones que son particulares de esa población. Y yo siempre necesito tiempo. Entonces, si yo tengo una población que lleva divergiendo mucho tiempo, ¿ya? Como grupo, por ejemplo, obviamente la cantidad de variabilidad que va a haber acumulado esa población es muchísimo mayor. Entonces, en ese sentido también hay que tener ojo, porque acá tampoco tenemos valores de corte. Y yo puedo decir, sobre 7%, entonces yo tengo una población estructurada. No, bajo, no tengo esos valores. Ya va a depender mucho del tipo de población que yo estoy estudiando. En población americana, estos valores van a ser generalmente más bajos. Entonces, la manera de testear estructuración en general es hacer una cosa que se llama falseo de hipótesis. Acá en la MOA, lo que vamos a hacer con el Arlequín es entregarle nosotros al Arlequín nuestros grupos. Por ejemplo, yo tengo 8 poblaciones y la voy a dividir en 3 grupos. Norte, sur y centro, por ejemplo. Esa es una agrupación que yo le estoy dando a la MOA. Yo tengo que decirle a la MOA cuáles van a ser mis grupos, ¿ya? Esos grupos, la agrupación yo la puedo hacer a través de criterios geográficos, criterios sociales, criterios que yo quiera. O incluso de lo mismo que yo he visto con respecto a la variabilidad, o incluso usar el FCT, ¿no es cierto?, como proxy para poder agrupar a mis individuos. ¿Ya? Y una cosa que nosotros podemos hacer para saber si realmente estamos frente a una estructuración poblacional es hacer lo que se llama un falseo de hipótesis. Yo hago una MOA, entonces, con estos 3 grupos. Después voy a hacer otra MOA y voy a cambiar el orden o voy a agruparlas de las poblaciones de diferente manera. Y voy a ver si estos valores se modifican o no. Si estos valores no se modifican cuando yo cambio los grupos de mis poblaciones, yo estoy frente a una población, por ejemplo, que no está estructurada. Porque da lo mismo que yo, por ejemplo, donde yo ponga una población dentro de un grupo, no hay un cambio en mi AMOA, esa población no está estructurada, entonces. Si hay un cambio, entonces, ahí yo me doy cuenta de que efectivamente, entonces esta agrupación que yo hice es la más correcta y que me va a estar representando mejor la estructura de mi población. Esto lo vamos a ver, les va a quedar un poquito más claro cuando hagamos los análisis. ¿Ya? Y bueno, las ventajas y desventajas de la utilización del DNA mitocondrial en el estudio de poblamiento, esto lo vamos a pasar rápido porque ya no lo hemos visto y hemos conversado también, ya, tamaño, mecanismos biológicos, ya se refiere a un ADN pequeño, no sufre recombinación, que eso es un plus bastante importante a la hora de seguir linajes hacia atrás, y en general tiene un costo mucho más bajo y es mucho más sencillo a nivel de laboratorio que el DNA nuclear. Tiene tasas de mutaciones, que en general son más altas que las del DNA nuclear, entonces viene bien porque nosotros somos como especie, somos recientes, ¿no? Tiene
heterogeneidad entre sitios y regiones del mDNA, ya tengo tasas de detección que es variable entre regiones y sitios hotspot, esto no, ya. Y este, bueno, es un problema, pero es un problema que ocurre no solamente con el DNA mitocondrial sino con todos los marcadores nucleares, ya, que sigue los supuestos de la teoría neutral, donde la tasa mutacional es constante, pero no ocurre así, ya. Entonces, esto es como un problema, sin embargo, los modelos van a intentar corregir este problema. Y bueno, acá hay un diagrama, es antiguo, pero da lo mismo. Acá ustedes pueden ver cómo hacen distintos cálculos de tasas mutacionales relativas, ¿ya? Y se puede ver que en realidad son súper variables, incluso dentro de la región control. Obviamente cuando nosotros estamos trabajando en una tasa mutacional, estamos haciendo como un promedio de todo esto, ya y obviamente como promedio, la región control va a tener una tasa mutacional mucho más alta que, por ejemplo, otra zona del RNA, o sea, del DNA, por ejemplo, una zona codificante, etc. Bueno, y acá está el tema de la tasa mutacional. Del DNA mitocondrial, ya que es un tema muy complejo y sensible a la hora de hacer análisis de DNA mitocondrial y en general, no solamente con DNA mitocondrial, sino con cualquier marcador nuclear, ya que diferentes tasas nos pueden dar resultados bastante diversos sobre un mismo proceso. Un mismo set de datos, con otra tasa mutacional, con dos tasas mutacionales distintas, no sé, me pueden dar, por ejemplo, dataciones moleculares distintas, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, es un tema complejo que no es sencillo de resolver. Por otra parte, existen diversas estimaciones de tasas para una misma región. Eso es así. Nosotros lo vemos. A ver, miren, se los voy a mostrar. Bueno, ahí está, por ejemplo, ya recopilación de diferentes tasas de mutación, por ejemplo, para la región control, para la región codificante. Ustedes se fijan acá la región control, ya tengo distintas tasas. Y claro, cada uno va a defender de que es la tasa correcta. Él va a decir que esa es la manera de que esa tasa es correcta. Ahí. Ay, bueno. Se me... Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Ya? Y obviamente, como les digo, no puede existir una respuesta cierta. ¿Ya? Se pueden probar varias tasas y testear, ver qué es lo que están usando otros colegas, es complejo. ¿Ya? Existen dos formas de estimar tasas de divergencia para población humana. Una es la directa, pedigrí, y una es la indirecta, comparación filogenética mediante el tiempo de divergencia. La de pedigrí es la única manera directa, se hace contando el número de eventos mutacionales en el pedigrí por el número de eventos de transmisión que hayan habido. Este es difícil, primero, porque es difícil tener estos niveles de genealogía. Primero tenemos que hacer una genealogía y conectar, por ejemplo, este es un estudio, yo lo anoté, pero se los mostré, igual puedo volverlos a poner, es un estudio bastante antiguo que hicieron con población islandesa, hay unos investigadores irlandeses que lograron hacer una genealogía de creo que 400 individuos. Esta es la genealogía real. Pero es difícil hacer este nivel de esta genealogía, o sea, realmente encontrar 400 individuos relacionados, ¿ya? Genealógicamente. ¿Y qué es lo que hicieron estos investigadores? Hicieron esta genealogía, secuenciaron cada uno de los individuos. Esta genealogía, ellos calculaban, bueno, obviamente son varias generaciones, creo que 15 generaciones distintas, ¿ya? Entonces son, no sé, unos 300 años, podríamos decir. Y entonces calculan la cantidad de mutaciones que encuentran en esta genealogía. En este caso creo que encontraron 3, por ejemplo. 3 mutaciones en todo esto, porque todos obviamente tienen el mismo, ya todos provienen a nivel de DNA mitocondrial, ya tienen
descienden de un mismo DNA mitocondrial. Y entonces yo estoy mirando en todos estos individuos, 15 generaciones después, yo encuentro 3 mutaciones. Entonces tengo la cantidad de mutaciones, tengo la cantidad de eventos de transmisión que hay, les puedo contar acá ya, creo que eran 700 y algo, y de esa manera puedo hacer el cálculo, un cálculo muy sencillo donde se divide simplemente. Y creo que, y con el, ¿cómo se dice? Teniendo en cuenta también, para transformarlo en una tasa, el tiempo de generación. Y ahí el tiempo de generación ahí también me va a cambiar. Tengo otro factor más que me influye, porque no es lo mismo si yo pongo 20 años, 30 años, 25 años. Y ahí voy a obtener entonces el cálculo. Comparación filogenética. Basado en estudios evolutivos, mediante el método de coalescencia filogenético se estima la tasa mediante la variación entre secuencias humanas o entre secuencias humanas y secuencias de otras especies humanas, con una calibración externa provista por un evento cuyo tiempo se conoce, se supone, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si yo tengo alguna datación de algún evento que puede ser algún evento paleontológico, ya la divergencia humanos-chimpancé, algún evento de migración que tenga evidencia arqueológica disponible, por ejemplo, puedo usarlo también para hacer los cálculos de divergencia, ya a través de esta técnica. Pero también presentan muchos problemas, porque los eventos conocidos con los que voy a calibrar muchas veces tampoco son tan exactos. Por ejemplo, la divergencia humano-chimpancé, hay algunos que dicen 6, pero podrían ser 9 millones de años también, por ejemplo. ¿Ya? Y así, entonces eso hace que en general obtener tasas de mutación sea muy complejo y un problema, ¿ya? A la hora de hacer estos análisis, porque obviamente los necesito para hacer los cálculos de RMSA, necesito la tasa mutacional para hacer, no sé, una dinámica poblacional, lo necesito. Entonces, y como les digo, no existe una respuesta que uno le pueda dar así clara. Contraste entre las tasas filogenéticas y genealógicas para la región control, que es lo que dicen en general. Dice, las tasas determinadas por pedigrí, se cree, ¿no? O se ha visto, que son mayores que las inferidas por estudios filogenéticos. Entonces, obviamente, si yo estudio que uso una tasa obtenida por pedigrí, que uno podría decir que es directa, pero no necesariamente va a ser así. ¿Qué es lo que dice el pedigrí? El pedigrí mide la tasa instantánea de aparición de mutaciones. No hay tiempo para que la deriva actúe. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas con respecto a las tasas de pedigrí? Que pueden estar sobreestimadas. Entonces yo voy a obtener, si yo tengo una tasa sobreestimada, ya voy a tener tiempos, dijéramos, mayores. Método filogenético mide tendencias evolutivas a largo plazo, tiene en cuenta el componente mutacional y fijación, como ocurre con la evolución nucleotídica. En general, se prefiere usar tasas obtenidas por métodos filogenéticos, porque son más estables ya a lo largo del tiempo. Dijéramos, la tasa de pedigrí lo que mide es la tasa de aparición de mutaciones en tiempos recientes, podríamos decir. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en general, acá hay un ejemplo, ya como les decía, las tasas de pedigrí suelen ser un poco mayor que las tasas de... Entonces me pueden dar tiempos sobreestimados, ya que no van a ser reales. Acá tengo, por ejemplo, si yo los comparo con las filogenéticas se fijan, son valores menores. También puedo tener el mismo problema, y dependiendo de si es muy menor el valor, puedo estar subestimando tiempos de divergencia, ¿ya? Entonces, como les digo, es súper complejo este tema. Necesito una respuesta que yo les pueda dar clara.
al respecto de cuál es la tasa ya más correcta para usar. Y acá tenemos un ejemplo de cómo vemos cómo eventos ya son datados, puede haber diferencias en las dataciones de los distintos eventos. ¿Ya? Por ejemplo, la paleoantropología, que es lo que nos va a decir del poblamiento de las Américas. ¿Ya? Y la genética nos puede decir distintas cosas. Y dentro de la genética, según la tasa, también nos puede dar valores distintos. La paleoantropología, o en este caso arqueología, si no estamos hablando del poblamiento de la América, también puede estar equivocado. Obviamente puede ser que nosotros no hayamos encontrado, ahora ya por ejemplo sabemos que 15.000 años no es y se han empezado a encontrar sitios arqueológicos que ha costado mucho, ¿cómo se dice?, poder confirmarlo, más antiguos de 15.000 años en Norteamérica. Pero es probable que eventualmente se pueda encontrar algo más antiguo, obviamente tiene que haber, pero ¿qué tan más antiguo? Bueno, 17.000, 18.000, no sabemos. Obviamente esto también puede ir cambiando con el tiempo, ¿ya? Pero lo que les digo es que si ustedes se fijan acá, entonces teniendo distintas, ya me pueden dar valores que incluso pueden ser bastante distintos, por ejemplo, ¿ya? Entonces un mismo set de datos utilizando distintas tasas mutacionales me pueden dar valores distintos. Entonces ahí es muy necesario ¿cómo podríamos decir? La evidencia, ¿no es cierto?, de otras áreas para poder analizar nuestros análisis, etc. Y eso era lo que les quería contar. ¿Tienen alguna duda al respecto de esta última parte que hemos visto? Decía Deep Root Pedigree, creo, en una de las diapositivas, aparte del Pedigree y el filogenético. ¿Qué es el Deep Root Pedigree? No sabría decirte, ahí tendría que buscarlo y ver bien cuál es la diferencia que hay entre un Pedigree y habría que mirarse a meter. Yo creo que los Deep Root Pedigree probablemente está más relacionado con esto mismo que te estoy mostrando, pero no estoy segura realmente cuál es la diferencia exacta entre el Deep Root Pedigree y un Pedigree. Habría que mirar en el fondo, si lo puedo mirar después y ver cuál es la diferencia. Este de aquí es ese. Esto. Probablemente está relacionado con hacer un análisis genealógico de determinadas cantidades de individuos, ¿no? Versus un análisis de pedigrí que no debe tener el mismo, pero habría que mirarlo bien. No sabría decir. Profe, a mí me queda duda que aún no entiendo muy bien el FST, el tema de la correlación de genes de la subpoblación. ¿Ya? Algo, así como en general que no se te, o qué es lo que no, o algo particular. Se ¿Cómo? puede ver el tema de la estructura, si hay estructura o no estructura. Me complica ese indicador. No entiendo cómo con ese indicador se puede ver si hay estructura en la población o si no hay estructura en la población. Ya, a ver, se lo puedo explicar. Claro, este es un indicador, ya que se puede calcular de diferentes maneras, pero lo que me va a mostrar, básicamente, es la variabilidad genética dentro de los distintos grupos, porque en el fondo cuando yo hablo de estructura de población, ya, yo necesito tener una población que yo pueda agruparla en diferentes grupos, ya obviamente. Eso es lo que yo quiero ver cuando estoy hablando de estructuración de población. Una población grande, si tengo una pura población, obviamente no puedo ver estructura de la población. Si tengo una población de 30 individuos, por ejemplo. Si yo tengo, no sé, estoy hablando de la población de Chile, ¿ya? Entonces, este el FST lo que hace es que compara entonces la distinta variabilidad
o los alelos que yo tengo, hay diferentes maneras de calcularlo, y ve qué tan distintos son entre esos subgrupos, ¿ya? Entonces, en la medida de que yo tenga más alelos diferentes, por ejemplo, voy a poder este índice, dijéramos, me va a variar, porque este índice lo que hace es mirar, dijéramos, qué tan similar o no son estos grupos que yo estoy haciendo dentro de mi población. Por ejemplo, son muy distintos, entonces este índice me va a aumentar. Entonces, de esa manera yo puedo ver, dijéramos, o me va a decir que yo estoy frente a una población estructurada. En una población estructurada. No sé si eso es lo que me estás preguntando, o me estás preguntando otra cosa. No, es que me complica como entenderlo, y creo que tal vez cuando lo hagamos más práctico voy a poder ver más la diferencia, porque no sé cómo uno lo logra ver en los resultados. Entonces creo que cuando ya hagamos lo más práctico podemos... ver, por ejemplo, mira, si yo tengo acá, por ejemplo, yo miro Pehuenche con Huilliche, tengo un índice de 0,23, y Huilliche con Atacameño tengo 0,1. Tengo un valor, ¿ya?, que me está diciendo que esta población de Atacameño es más diferente, Atacameño con Huilliche, de lo que Pehuenche es con Huilliche. Eso no es, en realidad no es tan complejo, ya no es tan complicado, no hay que complicarse tanto. Acá, no sé, por ejemplo, y si voy a Atacameño con Yamana, por ejemplo, ya tengo un valor mucho más alto, 0,3. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que no sé, la población de Atacameño con Yamana están mucho más diferenciadas, ya que, por ejemplo, la población de Atacameño con Huilliche y de población pehuenche con Huilliche, que tienen muy poca variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Yo diría, Pehuenche con Huilliche pertenecen al mismo grupo, a pesar de que yo los tengo, son poblaciones, ¿no es cierto?, distintas, pertenecen al mismo grupo de poblaciones, porque la diferenciación entre ellas es muy baja. Ahora, si voy a ver Aymara, por ejemplo, Aymara con Atacameño, por ejemplo, ya tengo de nuevo, un índice bajo en comparación con Atacameño y Cahuésca, no sé. No sé si ahí te queda. Ya ahora el cómo, en este caso, ya el Arlequín a través de dijéramos, la secuencia, ya nos va a hacer este cálculo. Ahí si uno se quiere meter en el algoritmo, bueno, hay cosas que yo lamentablemente no les puedo. No, pero a mí me queda un poco más claro el ver los números, porque como que lo sentía que era muy claro, teórico y necesitaba como aterrizarlo un poco más. sí, esto es un ejemplo, ¿ya? Pero acá yo les decía, ojo con los números, porque esto es con población, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven población africana, probablemente el número más bajo va a ser de 0,1, no sé, por ejemplo, como ejemplo, ¿ya? Así que ojo ahí. En el fondo uno tiene que mirar los valores dentro de la población, y acá, ¿qué es lo que nos dice? Que si hay grupos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver que hay poblaciones que están mucho más cercanas entre sí versus otras que no. Eso es lo que hace el FCC. ¿Ya? Y sí, obviamente cuando uno lo vaya haciendo, ir quedando más claro. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro comentario que hacer? Ya, entonces... No, profe, me quedó todo claro ahora. Ya, súper. Bueno, entonces ahora, la próxima semana no vamos a tener clases, porque son las clases son las vacaciones de septiembre. Y yo igual voy a grabar esta semana la cápsula para la clase que venga, que va a ser la clase práctica ahora, con los análisis que vamos a ver de esta clase. Yo igual lo voy a dejar grabado ahora, se los voy a subir, espero, el viernes. ¿Ya? Y nos veríamos entonces a vuelta de las vacaciones. Vale, profe, gracias. Así que lo pasen muy bien y descansen. Y bueno, no sé si van a poder descansar mucho, pero bueno. Igual que lo pasen muy bien estas vacaciones. ¿Ya? Gracias, profe.
Ya que Nos estén bien, vemos. cualquier cosa me pregunta. Sí. Hasta luego.